que yo haría ahí es una exégesis, porque usted está tomando dos textos distintos, lo está vinculando, lo está relacionando, pero exegéticamente usted no lo ha demostrado. Porque usted no puede tomar un texto del Antiguo Testamento, como el Salmo 24, y hablar de la gloria cuando no sabe qué palabra hebrea describe ahí o se traduce como gloria. Porque cuando uno hace una exégesis profunda, no lo puede hacer de la traducción. Yo quiero. Tiene que hacerlo de los idiomas originales. Y en el hebreo, yo tengo que llegar a investigar si la palabra que ahí dice gloria, seguramente puede ser kabod, la palabra más común para gloria en el hebreo, o pudiera ser otra. Tengo que investigar si ese La tengo, pastor. si ese momento, no se me adelante, frene el caballo, frene el caballo. Tengo que investigar si la palabra en el Antiguo Testamento, gloria, qué sentido tiene, cuál es el autor de ese salmo, si ocupa en otros salmos la misma palabra, en el mismo contexto, con el mismo sentido o con otros. Y después, cuando estoy en el Nuevo Testamento, Juan está hablando de glorificar, de gloria. ¿Qué palabras griegas ocupa? ¿Cómo la ocupa Juan? En otros textos, ¿la sigue ocupando de igual manera Juan? ¿Cómo ocupa esa misma palabra griega, gloria, doxa? ¿Cómo la ocupa? ¿Con qué sentido? ¿Cómo la ocupa Pablo? ¿Cómo la ocupa Pedro en sus cartas? ¿Todos la ocupan igual? ¿Para todos tiene el mismo sentido? Entonces, vuelvo a insistir. Uno, cuando ya está en nuestro nivel, no puede llegar y vincular así cosas para allá y para acá. Uno tiene que detenerse y decir, a ver, este texto es del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ah, del Antiguo Testamento. Listo. Tengo que ir entonces al hebreo y ver qué dice, qué palabras se están ocupando ahí en hebreo, qué sentido tienen, cómo la ocupó el autor, si las sigue ocupando en otros textos de la misma manera o la ocupa en forma distinta. Si voy al Nuevo Testamento, ya que estamos en Juan 17, ¿qué palabra griega hay ahí? ¿Cómo se ocupan? Hacer comparaciones. Y cuando tengo todo eso, ahí recién tengo la autoridad para decir, de acuerdo al estudio, ya sea de esto, otro, esta palabra se ocupa en este contexto, el autor Juan la ocupa de esta manera en este texto, de la misma manera en este texto y de la misma manera en este texto y de otra manera en este texto, con otro sentido en este otro texto. Pero el apóstol Pablo, ocupando la misma palabra, en este contexto la ocupa de esta manera, en este texto la ocupa de esta otra manera, en este texto la ocupa de esta otra manera. Y por lo tanto hay una tensión, hay una diferencia o una similitud en cómo los autores están ocupando las palabras para darle sentido, significancia a esas palabras. Cuando yo tengo todo ese trabajo, ahí recién puedo decir, aquí están mis 10, mis 15, mis 20 hojas de trabajo que me costó esto más o menos 2 o 3 semanas estudiar. Aquí está, aquí hay argumento, aquí hay fundamento. Y si no es así, es opinión personal, es criterio personal. Es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece, pero que no es la realidad bíblica. Porque la realidad bíblica se da a través de la investigación exegética, con buenos manuales, buenas herramientas, buenos textos, para sacar realmente lo que el texto dice y no lo que yo quiero que el texto diga. Hay varios, Bien, hay con varios usted no. ejemplos, pero partamos de la siguiente base. La Biblia tiene géneros literarios. Hay que sentar primero un fundamento. La Biblia tiene géneros literarios. ¿Qué significa que tenga género literario? Que están escritos y escritos los textos de una determinada manera. Entonces, salmos, cantares, es una literatura que está escrita de manera poética. Por lo tanto, no es literal, ¿ya? No es literal. Es la poesía que se eleva para decir cosas que el lenguaje y la gramática y la lingüística no le da. No sé, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos, etcétera, etcétera. El que me gusta mucho, el Salmo 91,
El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Con sus plumas te cubrirá, bajo sus alas estarás seguro. Dios no tiene alas ni plumas, pero es un lenguaje poético que no es literal. Dios no tiene literalmente plumas ni alas, pero lo que él está diciendo es que él guarda, que él protege, que él cubre, ¿ya? Entonces el género literario poético me habla no de algo literal, sino de algo desde la poesía, desde lo simbólico. Los libros sapienciales, Eclesiastés, Proverbios, Job, son libros de sabiduría, donde hay citas, sentencias, párrafos, porciones de la palabra, donde se habla desde la sabiduría. Tenemos el género literario narrativo, que narra o relata cosas reales, literales, que ocurrieron. El gobierno de los reyes de Israel, la conquista de Jericó y la conquista de la tierra de Canaán por parte de los judíos, las historias de Abraham, las historias de Isaac, la historia de Jacob, la historia de los profetas. Dentro de esa historia también está el género de anuncio de lo porvenir. Está el género apocalíptico en Ezequiel, en Daniel, que es un género de cosas fabulosas, de visiones, de ángeles, de monstruos, de mezcla de animales con alas, con piernas, con colmillos, características de distintos animales en uno solo, enigmas. Ese es el género literario apocalíptico. Entonces, de acuerdo al género, a lo que yo estoy leyendo, es cómo tengo que ocupar las reglas para interpretar, porque o si no, yo puedo interpretar cualquier cosa y mal interpretar. Tenemos el género literario de los evangelios, que tratan de la vida de Jesús. Y en los únicos textos, y aún también ahí hay problemas, en que podríamos decir que hay un cierto orden, es la estructura epistolar. Porque la estructura de las epístolas, como se escribían en el siglo I, tienen un autor que se identifica, tienen destinatarios, tienen un saludo de entrada, tienen un cuerpo de enseñanza o reprensión o aliento, tienen una doxología o terminación final, exhortaciones éticas. Y aún así en las cartas, los estudiosos dicen que una carta pudiera ser dos cartas. Aquí mismo en Juan, en el texto de Juan, algunos dicen que el texto de Juan tendría que haber terminado en el capítulo 20, versículo 31. Y ahí tendría que haber terminado. Otros dan a entender que era necesario el capítulo 21 para mostrar la restauración de Pedro a la iglesia universal al final del siglo I. Porque recuerden que Juan se está escribiendo entre el 90 y el 100 después de Cristo, cuando ya la iglesia es mayoritariamente gentil. Y por lo tanto el mundo de la gentilidad corría ese rumor, ese mal comentario que Pedro no haya sido restaurado desde su negación. Y por lo tanto Juan escribe para demostrar que Pedro sí fue restaurado y que fue el campeón de Pentecostés, o el hombre usado. Entonces, cuando nosotros hablamos que la Biblia no es cronológica, sino que más que nada muestra los actos, lo podemos ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los libros ordenados en el Antiguo Testamento no están cronológicamente. Los últimos libros del Antiguo Testamento no son el profeta Malaquías, ni Ageo, ni Zacarías. Los últimos libros escritos en el Antiguo Testamento son Primera y Segunda de Crónicas. Esos son los últimos libros del Antiguo Testamento. Pero no están al final, están como al medio. Job, de acuerdo a muchos estudiosos, es el primer texto escrito antes que Moisés comenzara a escribir la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Porque de acuerdo a lo que
se ve en el contenido de Job, no hay tabernáculo, no hay sacerdocio, es vida patriarcal. Entonces, Job es antes de Abraham o contemporáneo a Abraham. Se plantea que Job vivió un poco antes de Abraham o tal vez fue contemporáneo de Abraham, un idumeo en la región de Idumea. Y Abraham vivió, ustedes saben, en la tierra de Canaán y bajó a Egipto y después subió nuevamente. Entonces, vean ustedes que ahí, desde las fechas, partiendo por el orden de los libros en el Antiguo y el Nuevo Testamento, no hay una cronología. Lo que se intenta es dar un mensaje, que el mensaje se reciba. Los evangelios, partamos en nuestras Biblias, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los primeros evangelios, ¿no es cierto? Pero no son los primeros escritos. Los primeros escritos son epístolas. ¿Cuáles? Se cree que Primera Tesalonicense, más o menos el año 50. De ahí Segunda Tesalonicense, Gálatas, Santiago. Se escriben todas esas alrededor del año 50 después de Cristo. Y el primer evangelio se escribe 25 años después, en el 65 después de Cristo, que es Marco. Y Mateo y Lucas se escriben entre el 70 y el 80 después de Cristo. Y Juan, el evangelio de Juan se escribe entre el 90 y el 100 después de Cristo. Y primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis en la misma fecha, 90, 100 después de Cristo. Entonces, si ustedes ven el orden cronológico, desde la fecha, desde los años, la Biblia no está ordenada cronológicamente. Está ordenada desde un mensaje que debe recibir el pueblo de Dios. Y por lo tanto, lo más relevante en el Nuevo Testamento o en la Nueva Alianza es partir con aquel que era la promesa en el Antiguo Testamento y el cumplimiento. Jesucristo de Nazaret. Tiene un orden espiritual. El Nuevo Testamento tiene un orden más espiritual que cronológico. La vida de Jesús, a través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús, dan como resultado la iglesia. Y por eso aparece el libro de los Hechos, después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿No es cierto? Hechos, la iglesia. Y luego de Hechos viene el libro de Romanos, porque en el libro de Romanos se explica la depravación del mundo gentil, la depravación de los judíos y la justificación de judíos y gentiles, luego el tema de Israel y luego las exhortaciones prácticas para la iglesia. Entonces el Nuevo Testamento tiene un orden más espiritual que cronológico. Se habla hoy día del primer Isaías, del proto Isaías, del deutro Isaías, del trito Isaías, etcétera. Hoy día se habla de la teología liberal hasta de 5 Isaías distintos, de 5 autores, que un Isaías habría escrito del capítulo 1 hasta el capítulo 12 o 11, el otro del 12 hasta el no sé cuánto, y el otro de este hasta... Y así van dividiendo. Pero la teología conservadora, que somos nosotros, respondemos y decimos, bueno, eso lo plantea la teología liberal. Pero cuando yo voy a los evangelios, voy a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y veo citas y textos de Isaías, veo que no importa en qué capítulo se cite de Isaías en los evangelios, siempre se habla de un único Isaías. No del proto Isaías, del deutro Isaías, del trito Isaías, del primer Isaías, segundo, tercero o cuarto. Entonces, esa fragmentación de los textos bíblicos es parte de la teología liberal. Y la teología liberal tiene algunas investigaciones buenas, pero lamentablemente niega lo sobrenatural, al igual que los saduceos en el siglo I, niega la sobrenaturalidad, niega los actos de poder, niega la autoría, siempre está buscándole, este libro no puede ser de Pablo porque aquí Pablo ocupa un griego más alto o más bajo. Porque hay palabras que Pablo siempre ocupa y aquí la ocupa muy pocas, no debe ser de Pablo. Pero resulta que el autor, dependiendo a los destinatarios que le entregue una escritura, un texto, va a depender del contexto en cómo escribe. Uno puede escribir una carta de amor y parecer muy amable,
y puede escribir una carta de condenación, de juicio, de reprensión, y va a sonar una persona totalmente distinta. Entonces los criterios de la teología liberal no son absolutos, son cuestionables, absolutamente cuestionables. En cuanto a Apocalipsis, la crítica textual, tal vez tengamos un ramo de crítica textual. La crítica textual también plantea que no sería Juan el apóstol, ¿ya? Pero la teología conservadora sugiere que sí, que es Juan. Entonces ahí están las propuestas y ahí están las sugerencias.